6, primer párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción 1, 79, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 68 y 87 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, someter a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto número 87 de la 36 legislatura del Estado de México, publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta de Gobierno, y en consecuencia queda sin efectos el decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta de Gobierno número 86. A efecto de que, si se considera procedente, se apruebe en todos y cada uno de sus términos con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos. Como una clara expresión del presidencialismo que dominó extensamente la vida política del siglo pasado, la 36 legislatura del Estado de México, entonces hegemonizada por un solo partido, aprobó el decreto número 87, publicado en la Gaceta de Gobierno el 18 de julio de 1945. En dicho decreto se estableció impedir que durante el ejercicio de su encargo los gobernadores del Estado de México fuesen objeto de honores consistentes en condecoraciones, así como denominar con su nombre alguna institución, calle o cualquier centro público durante el tiempo de su actuación. No obstante, en ese mismo decreto también dispone que al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios eminentes prestados al Estado, lo que derivó en que se normalizara la existencia de diversos privilegios a favor de los exgobernadores que desde entonces se sucedieron, carentes de toda pertinencia y fundamento legal expreso. El decreto número 87 establece textualmente lo siguiente. Artículo primero. Los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el gobernador de la entidad se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Años más tarde, con fundamento en el citado decreto número 87 y exaltando la importancia de los servicios que prestan al Estado quienes acceden a la titularidad del Poder Ejecutivo, el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, entonces gobernador del Estado de México, expidió un decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta de Gobierno número 86, otorgándoles privilegios a los exgobernadores de nuestra identidad. El considerando del referido decreto publicado en la Gaceta de Gobierno número 86, expresamente dice que como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado, que es necesaria y conveniente la debida regulación de estos reconocimientos que en el pasado el Gobierno del Estado ha otorgado a los ciudadanos exgobernadores en forma discrecional con fundamento en el citado acuerdo número 87 de la 36 legislatura del Estado. Con sustento en los argumentos vertidos, el citado decreto publicado en la Gaceta de Gobierno
número 86 respecto a la adscripción de personal a los exgobernadores establece lo siguiente. Artículo primero. Los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán al concluir su gestión la adscripción del personal siguiente por parte del Gobierno del Estado. A. Un jefe de ayudantes con categoría de subdirector, rango 9, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de Gobierno. B. Un chofer ayudante con rango 5, con categoría de chofer secretario general de Gobierno. C. 3 ayudantes con categoría oficial de seguridad pública, nivel 14, rango 4. D. Una secretaria con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9 del Gobierno estatal. Ahora bien, es necesario observar la pertinencia de esta disposición a la luz de las actuales disposiciones en materia de austeridad y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, así como de la existencia de un tratamiento preferente en materia de seguridad a los exgobernadores del Estado de México. De este modo, al observar nuestro marco normativo vigente, la persona que ha desempeñado el cargo de gobernador del Estado tras haber concluido su encargo, deja de ejercer funciones que la ley le confiere de manera temporal a su persona. Señaladamente, en el caso de la función de mando sobre los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que cualquier adscripción de personal policial a su cargo con el objeto de velar por su seguridad personal, como en este caso lo establece el decreto publicado en la Gaceta de Gobierno número 86, constituye una indebida extensión de la temporalidad de su función. Sin duda, la existencia de ambos decretos ha favorecido a un tratamiento contrario a derecho. De ningún modo se justifica que una vez que los exgobernadores del Estado de México han concluido su gestión, se les destine con cargo al erario público del Estado personal a su cargo para desempeñar actividades ajenas al servicio público. De esta situación puede advertirse no solo un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión de carácter público, sino el establecimiento de una remuneración más allá de lo señalado por la ley como pensión, liquidación o retiro. La asignación de personal administrativo de apoyo con categoría de subdirector, tal como está establecido en el decreto en mención, podría en realidad estar representando una pensión económica encubierta destinada a premiar el paso por la administración pública a los distintos exgobernadores que ha tenido nuestro Estado. Asimismo, se debe cuestionar si esta disposición que asigna personal de seguridad adscrito directamente al mando de los exgobernadores contribuye eficazmente a garantizar su integridad y seguridad, y si ello no conlleva en sí un tratamiento desigual frente al requerimiento de seguridad al resto de la ciudadanía. A la luz de la actual tendencia creciente delictiva, es necesario ponderar si el auxilio que dichos elementos brindan a los exgobernadores representa una utilidad pública frente a otros requerimientos urgentes de presencia policial que hoy demandan distintos entornos violentos y delictivos que existen en nuestra identidad. Garantizar la convivencia pacífica, la integridad patrimonial y personal de las personas constituyen el derecho más elemental, al cual el Estado se encuentra obligado frente a las y los ciudadanos. En el acceso a esta prerrogativa fundamental no es permisible la existencia de sesgo alguno que discrimine o favorezca a algún ciudadano por sobre otros, por sobre los demás ciudadanos.
Esta premisa aplica incluso en el trato de las personas que se hubiesen desempeñado en el cargo de gobernador. Una actuación contraria a esto estaría contraviniendo el principio elemental de igualdad ante la ley y perjudicaría el acceso equitativo al derecho más elemental de la ciudadanía, que es la seguridad. Dentro de una consideración excepcional se encuentran aquellas personas que, derivado de su actividad al servicio del Estado, enfrentan situaciones objetivas de riesgo. Tal es el caso de los servidores públicos encargados de la Procuración de Justicia. Su desempeño requiere medidas de protección especial que justifican poner a resguardo su integridad y la integridad de sus familias cuando éstas resultan objetivamente amenazadas derivado del ejercicio de su encargo. Aún en estos casos es necesaria una debida motivación y regulación. Como ejemplo de ello, se destaca el acuerdo emitido el pasado 3 de diciembre de este mismo año, por medio del cual la Fiscalía General del Estado de México actualizó los denominados lineamientos para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta, destinados a normar la protección que brinda esa institución a sus servidores y ex servidores públicos, en el cual se establecen los criterios de temporalidad y modalidades de dicha protección de conformidad con la elaboración permanente de un análisis de riesgo. Solo bajo esos parámetros de justificación es aceptable que servidores públicos reciban protección especial del Estado, requerimiento que contrasta con la asignación directa de personal policial que se establece mediante el mencionado decreto publicado en la Gaceta de Gobierno número 86. De este modo, si los exgobernadores se enfrentan a una situación de riesgo, es un aspecto que las autoridades competentes deben aquilatar a efecto de garantizar en condiciones de igualdad frente al mismo requerimiento de cualquier otro ciudadano su acceso al irrenunciable derecho a la protección y seguridad. Con el arribo de la nueva mayoría parlamentaria representada en esta legislatura por Morena, se establece la necesidad de contraponer a esa vieja cultura política que dominó nuestro pasado político nuevas formas de ejercicio del servicio público apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad que permitan acercar la distancia creada entre la clase política y la ciudadanía, poner freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos constituyen aspiraciones que la mayoría de los mexicanos y mexicanas desean hacer realidad en su trato con las autoridades que han elegido democráticamente. Ninguna pensión, bono o remuneración destinada a favorecer indebidamente a quienes ostentan el privilegio de fungir como servidores públicos resulta compatible con el ferviente deseo transformador de dotar plena vigencia a los principios de la República. Hoy, la exigencia ciudadana nos obliga a ser consecuentes en nuestro actuar, poniendo fin a la vigencia de los decretos ya anunciando, tomando en cuenta que nuestro Estado ocupa el tercer lugar entre las 5 entidades más endeudadas del país, con un incremento de deuda pública del 17% entre el 2013 y 2017. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios enfrenta un endeudamiento que asciende a 4,184 millones al cierre del 2017, y el sistema de justicia del Estado de México enfrenta graves problemas ante la insuficiencia de recursos. Por tanto, es necesario emplear los escasos recursos existentes en aquellos proyectos y esfuerzos institucionales que resulten más efectivos para enfrentar las problemáticas más apremiantes de nuestro Estado.
¿Habrá un auténtico Estado de Derecho cuando al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie? Por tales motivos expuestos, se pone a consideración de la honorable legislatura del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la presente iniciativa con proyecto de decreto para que, de estimarlo procedente, se apruebe en los términos siguientes. Artículo único. Se abroga el decreto número 87 de la 36 legislatura del Estado de México, publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta de Gobierno. Artículos transitorios. Es el tema tercero, derivado de la abrogación del decreto número 87 de la 36 legislatura del Estado de México, publicado en julio de 1945 en la Gaceta de Gobierno, queda sin efectos el decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta de Gobierno número 86, así como cualquier acto o disposición que se oponga a lo establecido en el presente decreto. Es cuanto.